encuentro asistiendo ahora mismo a la muerte de Napoleón Bonaparte. He viajado a la isla de Santa Elena al 5 de mayo de 1821 para asistir a este momento histórico. Pues vamos a guardar silencio. Creo que nos van a dejar solos. Bueno, Napoleón, aquí terminó todo. Ha sido un camino largo, victorioso y por último manchado por el fracaso. Ha sido, tengo que decirte, fascinante estudiar tu figura. Ah, por cierto, te dejaste el sombrero la última vez que estuviste en mi casa. Bien, así que quiere usted hacerse un canal de YouTube. Bueno, aquí te lo dejo. Pues nada, ya he terminado mi labor aquí para documentarme de la muerte de Napoleón. Vamos ahora a volver al futuro a comenzar un nuevo vídeo, porque tenemos que estudiar qué es lo que ocurrió tras este momento. Así que vamos a volver al presente. ¡Oh! Se me ha quedado colgado. Maldita actualización de iOS, de verdad. Apple, ¿cómo la has liado con los iPad, Uf, como me tenga que quedar aquí, de verdad, me voy a quedar como Napoleón. Ahora sí. Bueno, ahora sí podemos volver al presente. Nada, en un momento estoy ahí. ¡Adelante! Tras las derrotas de Napoleón, primero en Leipzig y luego en la batalla de Waterloo, las potencias absolutistas europeas que se habían enfrentado al emperador y a su imperio francés desde hacía 10 años remodelaron Europa para volver a aquella unidad absolutista con la que se encontraba el continente a finales del siglo XVIII. Los definitivos vencedores de las guerras napoleónicas, es decir, Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña, se reunieron en el llamado Congreso de Viena, un congreso que se celebró en Europa entre los años 1814 y 1815, es decir, los años de la caída de Napoleón, con el objetivo de volver a remodelar Europa tras el terremoto que supuso el emperador francés. Los acuerdos a los que llegaron las potencias vencedoras de las guerras napoleónicas se pueden resumir en dos principales en este Congreso de Viena. En primer lugar, el hecho de restablecer en el poder absolutista a las principales monarquías que Napoleón había derrocado. Dos en concreto, la monarquía francesa en la figura de Luis XVIII y la monarquía española en la figura de Fernando VII. Un rey que, como ya veremos en vídeos próximos, será llamado el Deseado en España debido a la Guerra de Independencia Española. Y por otro lado, las potencias reunidas en el Congreso de Viena intentaron restaurar la sociedad y la economía del antiguo régimen, volviendo a darle poder a las antiguas clases privilegiadas. Asimismo, en el Congreso de Viena se llegaron a otros acuerdos con los que se remodelaron las fronteras europeas después de Napoleón. Por ejemplo, con el objetivo de intentar limitar una nueva posible expansión francesa, se crearon algunos nuevos estados llamados de barrera, como por ejemplo los llamados Países Bajos, es decir, Holanda y Bélgica, o Suiza. Asimismo, se repartieron estas potencias vencedoras una serie de territorios en Europa. Por ejemplo, Prusia, una potencia surgida desde hacía poco, se hacía con varios territorios en la llamada Confederación del Rin. Asimismo, Austria se hará con una gran cantidad de territorios en los Balcanes y el Imperio Ruso con territorios europeos como Finlandia, Polonia o Besarabia. Volviendo de nuevo a la Confederación del Rin, se creó la llamada Confederación Germana. Esta Confederación Germana
germana será una confederación formada por estados alemanes con una soberanía compartida entre Prusia y Austria. Asimismo, y por último, la gran vencedora de la batalla de Waterloo y de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña, no se hará con grandes territorios en el continente europeo, pero sí con territorios muy significativos a niveles de comercio o económicos, como por ejemplo pasó a controlar la isla de Malta o las Islas Jónicas. ¿Qué consecuencias podemos sacar del llamado Congreso de Viena? Pues bien, a pesar de todas estas nuevas remodelaciones que hemos visto, una consecuencia principal podemos obtener, y es el hecho de que se vuelve atrás aquellas conquistas de la Revolución Francesa y sobre todo a una principal, la llamada soberanía nacional, porque la nueva remodelación de estados que hemos visto anteriormente se llevarán a cabo sin tener en cuenta las aspiraciones nacionales de los pueblos de estos mismos países. Y por último, el Congreso de Viena llegó a un último acuerdo, un acuerdo militar, porque las grandes potencias vencedoras de las guerras napoleónicas van a acordar crear un ejército común con el objetivo de intentar evitar que surja un nuevo Napoleón, o por ejemplo que surja una nueva revolución francesa. Es decir, para hacer frente a las nuevas revoluciones o a las nuevas guerras antiabsolutistas que puedan surgir, se creó el llamado Ejército de la Santa Alianza. Una Santa Alianza firmada en este caso por 3 de las firmantes del Congreso de Viena: Austria, Rusia y Prusia. Pero después de todas las conquistas que consiguieron en Francia y cuyas ideas se expandieron a otros países de Europa, desde España a Europa Oriental, ¿creéis que los liberales van a conformarse con una vuelta al antiguo régimen? Pues no, porque a medida que avanza el siglo XIX vamos a encontrarnos con que una gran serie de movimientos revolucionarios, las llamadas revoluciones liberales, van a sacudir la tranquilidad del viejo continente. Unos estallidos revolucionarios cuyos objetivos serán, por un lado, derrocar al absolutismo del Congreso de Viena e instaurar nuevos gobiernos en Europa basados en las ideas libertad o soberanía nacional. Es por tanto por lo que vamos a centrarnos ahora en el estudio de las dos grandes ideas que van a extenderse en Europa tras Napoleón en el siglo XIX: el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo es una idea surgida con la Ilustración y extendida por Europa y por el mundo con los procesos revolucionarios de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Hoy en día muchos partidos políticos del mundo occidental se consideran herederos de las ideas liberales, que van a basarse en 3 pilares fundamentales. La primera de ellas será la libertad individual de todos los individuos. Asimismo, también el gobierno de los estados debe ser un gobierno liberal, basado en un texto constitucional que regule las normas del Estado, en la división de poderes y también en la soberanía nacional. Y por último, el liberalismo preconiza, sobre todo, la idea de libertad económica, es decir, debe existir un mercado libre, no regulado por nadie y con libertad para que todos los ciudadanos puedan decidir la forma en que se ganan la vida. Estas oleadas revolucionarias van a extenderse en Europa, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, y serán 3 oleadas principales. Las primeras serán las llamadas revoluciones de 1820, unas revoluciones encaminadas a luchar directamente contra el Congreso de Viena y que además serán sofocadas, en la mayoría de los casos, mediante el uso de este ejército que vimos anteriormente, conocido como la Santa Alianza. En 1830 volvía a surgir un nuevo espíritu revolucionario en Europa debido fundamentalmente a una crisis económica que va a golpear el viejo continente y que volverá a hacer que la burguesía y las clases populares demanden una serie de libertades individuales. La obra artística más famosa en torno a este periodo revolucionario será La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, la cual puedes encontrarte en el Museo del Louvre de París. Y por último también, otra gran oleada de revoluciones del siglo XIX, revoluciones liberales, serán aquellas de 1848. Unas revoluciones a las que van a sumarse un gran número de pueblos en toda Europa. Unas revoluciones que ya no solo serán llevadas a cabo fundamentalmente por la burguesía, sino que tendrán ahora unos nuevos protagonistas, todos los obreros
y en definitiva esas clases bajas que también van a demandar unas mejoras en sus condiciones de vida. A pesar de que estos procesos revolucionarios fueron virulentos y complicados de sofocar por las potencias absolutistas, no cumplieron sus objetivos políticos, pues no significaron fundamentalmente un cambio en el orden político y social europeo, pero sí que a la larga significaron un cambio significativo, porque a finales del siglo XIX ya no podemos hablar de que continúe perviviendo el absolutismo. El absolutismo morirá cuando las ideas de liberalismo que hemos visto anteriormente y de nacionalismo que veremos ahora ya estén totalmente asentadas e implantadas en Europa. Y por último, la última ideología que vamos a estudiar y cuyo germen será el siglo XIX, será el nacionalismo. Seguro que este concepto te suena actualmente debido a su actualidad política, como por ejemplo en el proceso independentista catalán. Gracias a las conquistas de Napoleón y también al Congreso de Viena, una gran cantidad de pueblos van a reclamar su propia soberanía ante las potencias e invasoras. ¿Cuál es el objetivo detrás de las ideas nacionalistas? Pues será el objetivo de crear nuevos estados conforme a estas ideas nacionales. Como podemos apreciar, esto chocará de frente con el llamado Congreso de Viena, debido a que reorganizará el mapa europeo no basado en las ideas de la soberanía nacional ni del nacionalismo, sino basado en las viejas ideas absolutistas de que una misma familia puede gobernar varios lugares del mundo sin tener en cuenta a sus súbditos. En la Europa del siglo XIX surgirán dos tipos de ideologías nacionalistas, dos tipos de nacionalismo que van a extenderse por todo el continente. Por un lado hablamos de un nacionalismo de separación, es decir, una identidad nacional o un sentimiento nacionalista que surge en una parte de un Estado para separar esa parte del resto del Estado. Es, por ejemplo, el caso del nacionalismo griego con respecto a un Estado mayor que gobernaba este territorio, que era el Imperio Otomano. Pero también surgió un nuevo tipo de nacionalismo totalmente diferente al nacionalismo de separación, y es el nacionalismo de unión. Este nacionalismo dice que varios territorios que tradicionalmente se han gobernado por separado, pero que tienen una identidad, por ejemplo, cultura, historia o lengua común, deben unirse para formar un Estado más grande y más poderoso en Europa. Es el caso del surgimiento de dos grandes nuevos países en Europa en el siglo XIX, de Alemania e Italia. Curiosamente, estos dos grandes nacionalismos de unión cumplirán su objetivo en un mismo año, 1870, cuando se produce la unificación de Alemania e Italia. En el caso de Italia podemos hablar de un intento de la gran mayoría de los territorios italianos de independizarse de la influencia austríaca. Y en el caso de Alemania hablamos de la unificación de la Confederación Germana con el gran estado de Prusia. Un estado liderado por el canciller Bismarck, que veremos en vídeos posteriores, y que protagonizará los grandes sucesos europeos que vendrán a partir de entonces, como las guerras mundiales. Si te das cuenta, hemos avanzado muchos años en el siglo XIX. Hemos dejado el continente europeo con dos grandes países que acaban de surgir, Alemania e Italia. Todo ello lo veremos en vídeos próximos, así que espero que continúes aprendiendo historia con la cuna de Halicarnaso. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!